Existen historias que no deben ser contadas. Relatos ocultos en lo más profundo de la noche, donde las sombras esconden secretos que desafían nuestra comprensión. Bienvenido a Archivos de lo Oculto. Un lugar donde el miedo se convierte en realidad. Si te atreves a seguir, recuerda, algunos misterios no quieren ser revelados. Si aún sigues aquí, prepárate para descubrir lo desconocido, porque algunas puertas no deberían abrirse. Archivos de lo Oculto. Era las 11 de la noche cuando mi teléfono sonó. Era Tomás Delgado, un colega y viejo amigo que estaba trabajando en una excavación en Egipto. Sonaba agitado, casi ansioso. Marco, tienes que venir. Hemos encontrado algo increíble. Pero necesito que estés aquí. No es algo que pueda explicarte por teléfono. Al instante, la curiosidad inundó mi cuerpo. Tomás no era el tipo de persona que se deja llevar por las emociones fácilmente. Y por el nerviosismo de su voz, supuse que había descubierto algo importante. Sin pensarlo dos veces, me puse a preparar mi equipaje y reservé el primer vuelo a la mañana siguiente. Necesitaba averiguar cuanto antes de qué se trataba. El vuelo a Egipto fue largo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas sobre qué podría haber encontrado Tomás. Arqueólogos como nosotros vivían para este tipo de momentos. La posibilidad de un descubrimiento monumental me mantuvo en vilo durante todo el trayecto. Sabía que Egipto guardaba secretos que aún no habían sido desvelados, pero jamás imaginé lo que estaba por descubrir. Al llegar, Tomás me recibió en el campamento instalado cerca de la antigua ciudad de Amarna. El equipo parecía inquieto y el ambiente en el lugar era pesado. Tras apenas intercambiar 4 palabras, me llevó directo a una cámara subterránea, recién descubierta. No hemos revelado esto a nadie más. Aún estamos intentando descifrar las inscripciones. Nunca había visto algo así, me dijo mientras bajábamos por las escaleras de piedra hacia lo que parecía una tumba. La cámara estaba llena de jeroglíficos, algunos muy desgastados. Al instante, uno de los textos centrales llamó mi atención. Este advertía de una maldición
que más me intrigó fue el nombre que destacaba en varios puntos. Neket. Un faraón del que no había ningún registro en los anales egipcios conocidos. Las inscripciones advertían del peligro de despertar a este rey olvidado. En el centro de la cámara, bajo una losa de piedra, encontramos el sarcófago más extraño que había visto en toda mi carrera como arqueólogo. Las tallas representaban escenas de tortura y sufrimiento, muy diferentes de las tradicionales imágenes de paz y divinidad asociadas a la muerte en el antiguo Egipto. Tomás y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que estábamos a punto de entrar en un terreno oscuro. Esa noche, uno de los trabajadores locales se negó a volver a la excavación. Aseguraba haber visto sombras moviéndose dentro de la cámara. Decía que el lugar estaba maldito. Tomás intentó tranquilizarlo, pero el hombre simplemente se marchó, susurrando palabras en árabe que no acababa de comprender. Pero lo que sí comprendí fue el terror en su tono, lo cual me causó cierta inquietud. Transmití mi inquietud a Tomás, pero él decidió abrir el sarcófago, a pesar de mis advertencias. Al levantar la tapa, una ráfaga de aire helado salió de su interior. En ese momento, sentí como si algo se deslizara sobre mi piel. Dentro del sarcófago, el cuerpo momificado de Neket parecía increíblemente bien conservado. Había algo en su rostro que me perturbaba, como si estuviera sonriendo, esperando a ser descubierto. Esa misma noche comenzaron los sueños. Soñé con el faraón Neket, observándome desde su trono, rodeado de oscuridad. En mi sueño, me hablaba en un idioma que no podía entender, pero su voz se sentía como una garra rasgando mi mente. Al despertar, mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío. Escuché a Tomás murmurar en la tienda contigua. Algo oscuro había sido desatado. A la mañana siguiente, 2 de los miembros del equipo comenzaron a quejarse de fiebres y dolores. No había razón médica aparente, pero empeoraron rápidamente. La doctora que estaba con nosotros no encontraba explicación. Al tercer día, uno de ellos murió y el otro deliraba, gritando que Neket vendría por todos nosotros. Decidimos tomarnos un descanso de la excavación, pero una tormenta de arena cubrió el campamento durante días, dejándonos atrapados. Los locales decían que era la maldición del desierto.
Las noches se volvieron insoportables. Los susurros en mis sueños se volvieron gritos. Y las sombras en la cámara parecían moverse por voluntad propia. Comencé a escuchar la voz de Neket, incluso cuando estaba despierto. Me llamaba por mi nombre, prometiendo riquezas, poder, pero también murmurando amenazas. Proclamaba que su reinado había comenzado de nuevo, que su poder no volvería a ser contenido. Al principio pensé que eran alucinaciones provocadas por el estrés, pero Tomás me confesó que él también escuchaba lo mismo. A los pocos días, Tomás comenzó a aislarse del grupo. Fui a buscarlo para intentar trazar una forma de escapar de la eterna e inatajable tormenta que seguía cerniéndose sobre nosotros. Pero al entrar en su tienda, no podía dar crédito a lo que veían mis ojos. Tomás estaba muerto, con los ojos abiertos de par en par. En su pecho había tallado con un cuchillo el nombre de Neket. En ese momento en que la rabia y la tristeza se apoderó de mi cuerpo, entendí que esto iba más allá de cualquier lógica. Investigando los documentos antiguos de Tomás, encontré referencias a un culto dedicado a Neket. Aquellos adeptos del faraón habían sido sacrificados con él para garantizar que, cuando llegara el momento, pudieran ayudarle a volver al poder. Esta revelación me dejó helado. El culto aún existía en las sombras, y ellos sabían que habíamos roto el sello que los mantenía confinados. Esa misma noche vi algo que no debía haber visto. En una de las colinas cercanas al campamento había figuras encapuchadas, murmurando oraciones en una lengua olvidada. Al acercarme, noté que algunos de ellos no eran humanos. Sus cuerpos estaban deformados y sus ojos brillaban con un fuego infernal. Sabía que estábamos siendo observados, vigilados. Uno de los miembros restantes del equipo, Andrea, comenzó a actuar de manera extraña. Hablaba en lenguas antiguas y en sus ojos había una mirada vacía, como si su alma hubiera sido arrancada. Perjuraba hacer posible el regreso de su amo. Pronto nos dimos cuenta de que estaba siendo poseída por el espíritu de uno de los seguidores de Neket. Siguiendo las pistas de las inscripciones, descubrimos un pozo oculto en la cámara. Las inscripciones alrededor advertían que era el verdadero lugar de descanso del poder de Neket. El sarcófago era solo una distracción. El verdadero peligro estaba contenido allí abajo,
Al abrir el pozo, sentí un escalofrío profundo. El aire que emergía de él era denso, oscuro, cargado de maldad. Tras una losa en el pozo, encontré escondido un papiro antiguo, el cual representaba cómo llevar a cabo un ritual que supuestamente podría contener a Neket, pero requería un sacrificio humano. Sabía que esa era nuestra única oportunidad de sobrevivir, pero la idea de sacrificar a alguien, incluso en esas circunstancias, me llenaba de horror. Las bajas en el equipo aumentaron. Nadie podía escapar del lugar. Era como si una fuerza invisible nos mantuviera atrapados. La paranoia se apoderó de los que quedaban, y algunos comenzaron a atacarse entre ellos, asegurando que Neket los controlaba. Neket se hacía más fuerte cada día. Su influencia sobre nosotros era palpable. Andrea, la arqueóloga poseída, intentó asesinarme una noche, repitiendo las mismas palabras que había visto en las inscripciones. El faraón debe gobernar. Fue entonces cuando entendí que la voluntad de Neket estaba afectando a todos. Al día siguiente, el cuerpo de Neket desapareció misteriosamente del sarcófago. Era como si su esencia se habría trasladado a las sombras, manipulando nuestra mente y nuestro entorno. Lo podíamos sentir en cada esquina, en cada sombra, riéndose de nosotros. Finalmente, decidimos que la única manera de detenerlo era realizar el ritual. De forma unánime, decidimos que Andrea sería la sacrificada, ya que ya no era poseedora de su mente. Preparé todo lo necesario, sintiéndome cada vez más desesperado. Dimos comienzo al ritual en la cámara principal. La atmósfera se tornaba cada vez más densa y el aire se volvía irrespirable. Los susurros de Neket llenaban la sala y las sombras se movían con vida propia. Andrea, en su trance, no opuso resistencia cuando la daga cortó su carne. En el momento en que su sangre tocó el suelo, algo cambió. El ritual desató una tormenta de arena que parecía sobrenatural. El desierto rugía con furia, mientras las sombras danzaban alrededor de nosotros. Por un momento pensé que habíamos fallado, que Neket se haría con el control. Mientras la tormenta rugía,
se formó un antiguo brazalete en el interior del sarcófago. Ese amuleto era el último elemento que faltaba para sellar a Neket. Con el amuleto en mis manos, pronuncié las palabras finales del ritual. Las sombras comenzaron a disiparse y la presencia de Neket se debilitó, pero no sin antes dejarnos una última advertencia. La sombra puede contenerse, pero nunca extinguirse. Tras esto, tiré el papiro que contenía el ritual junto al brazalete al interior del pozo, como indicaba la última parte del ritual. Una gran luz de color dorado proveniente del pozo inundó por completo la cámara. Cuando la luz se extinguió, el pozo se había sellado, como por arte de magia. A su vez, el sarcófago de Neket se había disipado ante nuestros ojos. La tormenta parecía comenzar a apaciguarse y, por primera vez en días, el campamento quedó en silencio. Los pocos supervivientes que quedábamos intentamos recomponernos. Creíamos que habíamos ganado, que la maldición había sido contenida. Pero aquel silencio parecía contener un aura todavía aterradora. Los cuerpos de los que habían muerto comenzaron a desaparecer. Las tumbas que habíamos cavado estaban vacías. Me inundaba la sensación de que la maldición seguía viva, esperando la más mínima oportunidad para regresar. Algunas noches volví a escuchar los susurros de Neket. Parecía que, aunque sellado, aún podía alcanzarnos. Su risa seguía resonando en los oscuros rincones de la cámara. Tras largos e inhóspitos días, sumergidos en la ferocidad de la tormenta, esta al fin remitió lo suficiente como para permitirnos escapar del desierto. Me despedí de los pocos supervivientes que quedamos en el equipo y acordamos no contar nada de esto jamás, ya que nadie nos creería y nos habrían tomado por locos. Cogí el primer vuelo y regresé a mi hogar, en Europa, con la falsa esperanza de que todo había terminado. Los sueños disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Parecía como si algo de ese lugar me hubiera seguido. Los meses pasaron y mi vida volvió a la normalidad, hasta que, una noche, vi en las noticias que una nueva excavación cerca de Amarna había encontrado un pozo sellado. Mi mente sabía lo que aquello significaba. Los arqueólogos que conformaban esa expedición comenzaron a desaparecer. Los informes hablaban de sombras y fenómenos inexplicables. No quedaba mucho tiempo. Neket volvería, y esta vez
No teníamos forma de hacerle frente. Comencé a investigar métodos más poderosos de contención, pero me di cuenta de que el tiempo jugaba en su favor. Cada vez que dormía, sentía su poder crecer. Tras exhaustos intentos por encontrar la forma de ayudar a poner fin al regreso de Neket, no pude hacer otra cosa que rendirme. Todos mis esfuerzos fueron en vano. Neket había vuelto. Lo sentí en la quietud de la noche, en los susurros que me prometía la eternidad a su lado. No había escapatoria posible. El reinado de Neket se cernía sobre la humanidad. La sombra puede contenerse, pero nunca extinguirse. Y así termina otro de los archivos de lo oculto. Historias que nos recuerdan que en la oscuridad siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. Si el miedo aún te acompaña, no olvides suscribirte y no dejes de explorar los rincones más oscuros de este mundo. Nos vemos en el próximo archivo. Si me atreves. Archivos de lo oculto.